8 de la mañana con 8 minutos, hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio y por una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile, presentamos el Rat Pack, la mesa de editoras, los lunes con Angélica Buenas. Coneja, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Con entrevistado hoy. Tenemos entrevistado, exdiputado, ex vocero de gobierno y actual alcalde de Providencia. O sea, una larga trayectoria, pese a su juventud. Exactamente. Muy buenos días, Jaime Belolio. Muy buenos días. Es alcalde de la comuna donde funciona Sí, Tele 13 Radio. exactamente, el alcalde que nos toca. Tenemos que tener una buena relación. Oye, eso sonó como ves lo que tocó. No, No, es lo que hay. no, en No. absoluto, en Por absoluto. favor. Alcalde, por Gran favor. comuna, ¿cómo se le bienvenido. ocurre? A los alcaldes anteriores los tratábamos igual. No llame al alcalde, yo vivo en Providencia. Además, tú Sí, es es vecina. vecina doble. tengo doble, Es vecina. doble militancia aquí. Bien. Ya, bueno, ¿y cómo ha sido sus primeros meses? Está próximo a cumplir 5 meses de alcalde. Sí, llevamos 139 días. Ha sido, pero nos quedan 1.300, así que está bien. Y eso lo sé porque me tocó hacer la cuenta pública la semana pasada. En Claro, donde... no es que anden rayando no, para los nada. días en la pared. Ya. Es porque por la cuenta pública quisimos ver lo que se había hecho. Yo asumí el 6 de diciembre, así que la inmensa mayor parte de las cosas que me tocó rendir cuenta es lo que había hecho Evelyn Matei. Pero también alcanzamos a decir qué es lo que habíamos hecho entre diciembre y ahora, digamos, y abril, y qué es lo que viene. Entonces era un pequeño como lanzamiento de algunas ideas posteriores. Y la verdad es que ha sido muy interesante. Ratifico algunas de las cosas que hemos conversado algunas veces acá, digamos, que en este mundo de un futuro con incertidumbre, las personas están más cerca de lo cotidiano y lo cotidiano tiene que ver con su vida en común, particularmente en el barrio. Y entonces el acercamiento que tienen, sin perjuicio de que siempre hay problemas y hay ciertas contradicciones, entre las peticiones de los vecinos, ¿no? Porque hay algunos que adoran unas cosas y al mismo tiempo los vecinos justo de al lado los detestan, digamos. Entonces uno tiene que saber equilibrar esa vida en común. Pero ha sido muy interesante esta experiencia. Yo me topé con una municipalidad con finanzas sanas, con equipos que funcionaban y por tanto parte de mi rol era darle continuidad a eso. Y hasta ahora ha sido muy bueno. ¿Fácil o difícil asumir después de alguien de la misma militancia, pero que además resulta que hoy día es la candidata presidencial del sector? A ver, es más sencillo en el sentido de que estaba funcionando y por tanto yo viendo la experiencia de otros alcaldes y alcaldesas que les ha tocado, no sé, pues en Ñuñoa ha sido difícil la partida, en San Miguel, en Santiago y así sucesivamente. O sea, hay lugares en los cuales ha sido complicado el asumir porque las finanzas no estaban ordenadas, porque habían problemas internos dentro de los equipos. Pero también es difícil porque el estándar es alto, o sea, y la exigencia por parte de los vecinos y por parte de los mismos equipos es alto, pero eso lo hace más entretenido también. O sea, uno tiene que ver dónde hace la diferencia, dónde marca ciertos puntos específicos de diferencia. Y para mí, nosotros hicimos este como análisis previo, hace casi un año ya que partimos como recorriendo la comuna completa, y esto que nosotros mencionábamos de la vida buena que existe en Providencia, y que también era un juego de palabras, porque no es la buena vida, que es algo que es cortito, es algo que fuiste a una comida y se acabó, o fuiste a vacaciones y se acabó, sino que la vida buena es la que es más larga, requiere como ciertas aptitudes distintas que es simplemente ir a pasarlo bien. Y eso hay que mantenerlo, perdón, ahí termino, hay que mantenerlo en la defensa, digamos, de esa vida buena a través de la seguridad, en la promoción de esa misma acción, digamos, por ejemplo, en el eje de Avenida Providencia, que para nosotros es muy importante el volver a revitalizarlo. Y finalmente también es que sea una muy buena comuna para criar, para crecer y para envejecer. Y se revitaliza ese eje si es que además es una comuna buena para emprender. Desde ese punto de vista, los municipios, ahora que usted es alcalde, que está ahí, con las manos en la masa, ¿tienen margen efectivamente para hacer cosas? Conversaba el fin de semana con un pariente mío que me decía que los trámites de municipales, no en Providencia, sino que en las comunas en general, se demoran una infernal eternidad. Es realmente una cuestión kafkiana, digamos. Eso es cierto, yo creo que necesitamos mejorar muchísimo, así como existe esta tramitología, digamos, y permisología como aguas arriba, llamémoslo así. Claro. También existe a nivel municipal y yo creo que es importante que uno vaya mejorando esos procesos. Una fórmula es a través de la digitalización, porque tú puedes ver a través de eso cuando entró una solicitud y dónde se demoró más. Pero hay otra que es distinta, porque digitalizar en ese sentido es pasar al computador, llamémoslo así, las mismas cosas que haces en papel. Pero es el mismo proceso. Claro. Entonces lo que deberíamos también volver a hacer son los procesos. Pero que eso debe el ser más alcalde rápido. tiene margen para apretar las clavijas. Algunas. O sea, sí dentro de los equipos y dentro de los equipos de Providencia funcionan súper bien en eso. Entonces hemos apretado algunas clavijas para que sea un poquito más rápido, pero necesitas más. Ahora, ¿qué es lo que me dicen a mí muchos de las personas que quieren invertir en Providencia? Necesitan ciertas certezas.
entre ellas seguridad. Entonces, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos muchas atribuciones en poder controlar a la venta ambulante o ilegal, que es algo que por supuesto le afecta a quienes están dentro de los ejes comerciales. Otra cosa que sí podemos hacer tiene que ver como con la recuperación de espacios públicos, porque yo insisto en que nosotros no estamos más seguros en la medida que nos guardamos más temprano en la casa, sino que en la medida que podemos salir a la calle, ocupar los parques y las plazas. Y para eso hay un tema de iluminación, de limpieza, de tratar de evitar al máximo las incivilidades. Pero de nuevo, nuestras atribuciones en eso están un poquito limitadas. Y finalmente es cómo tú puedes promover que hayan ciertos barrios en los cuales tú quieras generar como una especie como de línea editorial de inversiones, y en eso está súper limitado. Te pongo un ejemplo. En Bellavista hay como un fenómeno bien particular, que hay un traslape jurisdiccional. Es decir, en Bellavista, Pío Nono es la división entre Claro. Providencia y Recoleta, pero no solo es administrativa en términos de la alcaldía, sino que además cambia la prefectura de Carabineros, cambia el Ministerio Público, De una vereda a cambia la otra. PDI, de una vereda a otra. Entonces, si un mismo tipo comete un delito, para ponerlo así como en esta figura, al frente de la Universidad San Sebastián o al frente de Derecho de la Universidad de Chile, lo ven equipos completamente distintos. Y puede haber sido el mismo tipo que haya repetido el mismo delito. Entonces, eso es un trabajo que requiere mucha pega de coordinación. Y lamentablemente el alcalde anterior había dejado botado Bellavista y la seguridad, pero con el alcalde nuevo de Recoleta Eso, ¿cómo se han entendido? nos hemos entendido bastante bien. Y yo he tenido con él una buena relación, y así como firmé un acuerdo, Firmaron un acuerdo la semana pasada, ¿no? lo firmamos con Santiago y con Ñuñoa, Ya. nos juntamos nuevamente. Y es probable que podamos firmar también ese acuerdo de colaboración en seguridad, que es algo que excede, en mi opinión, los temas ideológicos, porque a las personas no les importa si para un lado Recoleta, para el otro lado Providencia. Quieren sentirse seguros, y así es como tiene que ser, obviamente, en la ciudad. ¿Cuánto ayuda que hoy día, salvo Recoleta, en general todo el resto de las comunas vecinas son vinculados, son de sectores de derecha? ¿Facilita eso el trabajo? De todas maneras, porque hay una mirada común. Entonces, claro, rápidamente ¿Incluso hicimos... con Las Condes? Sí, por supuesto. O sea, ¿Por qué incluso con No, porque con Las Condes como era una candidatura Ah, inesperada. ya. No, pero sí. O sea, O sea, a lo mejor le hubiera ido mejor con Marcelo Cubillo. No sé. No sé. No, estamos muy bien con la alcaldesa de Las Condes. Mira, esto usted puede parecer media torpe, pero nuestro 1414, que opera aquí en Providencia, que en mi opinión es como de los mejores equipos de seguridad municipal que tenemos en Chile, son muy rápidos. Si ellos están persiguiendo a un motochorro, que es uno de los delitos que más nos pasa en el sector oriente, ¿Ya? o sea, tipos que andan vestidos o disfrazados De delivery. de delivery y roban celulares y tienen una organización bastante sofisticada. Porque además uno se dividen en robar la información del teléfono y otros venden el equipo del teléfono. O sea, tienen como... sí, tienen como secciones, Una digamos. orgánica. Completa, y tienen vacaciones, no, una cuestión brutal. Y nosotros lo hemos pillado gracias a que tenemos cámaras, gracias a que tenemos inteligencia artificial, porque hemos trabajado con la fiscalía, etcétera. Pero sí, Algo escuché que le siguen las zapatillas. sí, lo que pasa es que los tipos se cambiaban el polerón y lo metían adentro como de la caja esa que va atrás, pero no se cambiaban las zapatillas. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos un análisis de inteligencia artificial y nos dimos cuenta que era el mismo modus operandi con los mismos tipos, y descubrimos a 100 y tenemos a 6 presos. Y así como hoy día está de moda mirar los celulares, nosotros también hicimos eso. ¿Ya? Y a partir de eso nos dimos cuenta de que la red era de 100, no era solamente de 6. Iban con un autoseguidor, entonces robaban, se lo pasaban al auto y después se metían a otras calles. No, es una cuestión muy sofisticada que yo creo que requiere otro tipo de coordinación. Entonces, Cuando usted dice mirando los celulares se refiere a la la fiscalía, sí, y no, todo no, eso, nosotros le No, pasamos digo, esta porque como está de información, moda, sí, nosotros le pasamos la información a la fiscalía y la Ya. PDI, y ellos son los que hacen todo el trabajo investigativo. Nosotros simplemente ponemos cámara pues, y que vemos un preguntar. poquito. Ya, entonces para terminar esa idea, en el fondo si es que los nuestros estaban persiguiendo a un tipo en moto por flagrancia y el tipo cruzaba el eje Vicuña-Maquena, teníamos que parar ahí, po. Porque no puedes, Claro. solamente tienes jurisdicción, entre Claro. comillas, dentro de los límites de Providencia. Y ahora con esos acuerdos lo pueden Y pueden con el pasar. acuerdo podemos pasar. Y viceversa, ¿no? Alguien de Santiago también puede cruzar acá. Lo hicimos también con Ñuñoa, particularmente en Avenida Italia, porque además el barrio Italia la gente no tiene por qué saber que Caupolicán es la división entre Ñuñoa y Providencia. ¿Caupolicán? Sí, po. Caupolicán es la calle que divide Ñuñoa de Providencia. Hubiera dicho Santa Isabel. Pero sigue siendo, no, pues Santa Isabel, esa parte es como una de las más vivas todavía de la comuna. Y eso mismo lo vamos a hacer con Recoleta. Entonces, a mí, obviamente que vamos a seguir teniendo las mismas diferencias ideológicas, pero que hay un punto en que ambos estamos de acuerdo, que es que necesitamos recuperar Bellavista. Y la manera de hacerlo es trabajando coordinadamente, y ya lo hemos estado haciendo con los equipos de ambas comunas.
con todas estas ocupaciones que tiene como alcalde, ¿qué espacio le queda para participar de lo que está pasando a nivel de elecciones y discusión en Chile Vamos? Bueno, algo como eso me preguntó mi señora, que me está escuchando, que siempre escucha este programa, así que queda poco tiempo y obviamente que quienes somos alcaldes y alcaldesas tenemos además la dificultad de que eso tiene que ser fuera de horario laboral, digamos, o sea, tiene que ser por las tardes o muy temprano por la mañana o los fines de semana, porque tenemos una pega que es muy intensa y que además la misma Contraloría dijo en algún momento para las elecciones presidenciales y otro, que el horario laboral es de 8:30 a 6. Y por tanto el resto de las horas, obviamente también somos políticos, fuimos elegidos Su como mujer estaría autoridades. feliz si ese fuera el horario, realmente. Sí, sí. No lo es, digamos, es mucho más extenso que eso, pero ahí es donde uno puede dedicarle también a estas otras labores. Le- ¿Y está dedicado? ¿Le han pedido? Eso es algo que va a anunciar la candidata misma, pero ¿En el Va a anuncio de ser hoy? vocero. pero puede ser. Pero Va a puede ser ser. uno o de sea, los va a ser vocero. voceros. Es que Evelyn Matei anuncia los Sí, voceros. pues por eso, en un anuncia, rato se más. supone que hoy día anuncia La vocero. Va a ser candidata tiene vocero. que anunciarlo, no yo. Ya, ok, ¿estamos claros? Estamos con uno de los claros. voceros. Ok, bien, excelente. Entérense. Ya, o sea, se va a meter en esto. Bueno, yo siempre he ¿Y cómo estado ha metido en ya- política, ya pero que estamos como en la labor de portavoz, que usted ya lo ejerció con tanto brillo en uno de los gobiernos de Sebastián Piñera, ¿cómo ha visto esta campaña? ¿Encontró que fue tan terrible la semana antepasada? sí, ¿La semana o sea, de miedo? yo creo que sí fue una mala semana, sin lugar a dudas. Pero cuando uno mira los resultados luego de la encuesta, lo que ve es que Evelyn Matei, en vez de bajar, ahora subió. Ahora, ese va Las a ir. encuestas son tan veleitos. Sí, pues eso es lo que te iba a decir. Las encuestas cambian muchísimo y por tanto ahí sí hay algo que se ha ratificado durante mucho tiempo y que es que Evelyn Matei es la mejor candidata para enfrentar a las candidaturas que siguen la línea del gobierno, o sea, al oficialismo, que tienen no solamente la mayor probabilidad de ganar, sino que en mi opinión hay una cuestión más de fondo, que es que de nuevo, volviendo al inicio, en este futuro incierto, las personas requieren cierta certidumbre, valga la redundancia, digamos. ¿Y cuál es esa? Es alguien que te entregue certeza sobre cómo poder caminar tranquilo por la calle, mantener tu trabajo y que la gestión pública te ayude, por ejemplo, a un buen acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Y en eso Evelyn Matei no solamente dice, sino que también ha hecho. Precisamente en seguridad, en la gestión pública, en la generación de empleo mientras fue ministra del Trabajo. Y yo creo que esa capacidad de no solo decir, sino que hacer, va a ser fundamental en el próximo gobierno. ¿Y usted era partidario de que hubiera primarias? A mí me gustan las primarias como mecanismo de selección de nuestras candidaturas y además que te fuerza a generar no solo equipos, sino que programa y después el que gana tiene que incorporar además a las otras. Entonces te da una unión en vista de la primera vuelta. Pero estando los otros dos candidatos de derecha diciendo que no van a ir bajo ninguna circunstancia, porque ya la dijimos 1000 veces, vamos, hagamos una primaria grande, pero ya nos pegaron todos los portazos vivos por haber. Pero Ya yo ahí aparece. tengo Entonces, una duda porque perdía un poquito de sentido. hubo mucho llamado público, vamos a primarias, pero para llegar a un acuerdo hay que hacer también gestiones en silencio, negociar, ofrecer cosas, estar dispuesto a transar. Nunca me quedó claro que hubiera ocurrido eso, De sino hecho, hay que algunos que dicen que nunca que hubo nunca esa ocurrió gestión. y que hubo solamente llamados públicos como para que nosotros los escucháramos, los periodistas y la opinión pública, pero que nunca hubo un intento real. No sé, por suerte no soy yo el encargado de hacer eso, digamos, pero ¿Le hubiera eh, costado? es difícil esa tarea. Tiene que ser alguien, obviamente, que le guste mucho negociar. Yo para esas cosas sigo siendo muy apasionado a veces, entonces no sé O sea, si soy o sea, no sé si soy el mejor negociador, digamos, para ese Bueno, tipo ¿A de usted le cosas. hubiera dado rabia que no quisieran ir a la primaria? Más que rabia es como cierta molestia, digamos, de ciertas oportunidades perdidas, pero no, Pero como otra digo, cosa, porque además a usted como fue vocero del segundo gobierno del presidente Piñera, también le tocó toda la crítica que venía precisamente de los mundos con los que había que negociar, de la derechita cobarde, la derechita amarilla. o sea, de hecho me tocó ir a recibir a la explanada, digamos, de La Moneda, la carta donde el Partido Republicano decían que eran oposición. Yo lo fui a recibir, digamos, ahí a la oficina de parte. Bueno, y ahora dicen que el gobierno del que usted estuvo, del que usted fue parte, es un gobierno que no dio gobernabilidad, que no dio el ancho, que que no tuvo capacidad para gobernar el país. Y yo creo que de nuevo... Digo, no debe ser muy agradable ser No, socio. obvio que no. Y obviamente que una cosa es decir y otra cosa es hacer.
Entonces, tal como le pasó al presidente Boric, que como mi amigo Juanjo Osa, digamos, le dejó una guitarra literalmente ahí en su oficina, porque otra cosa es con la guitarra en la mano cuando uno se da cuenta de que gobernar no es solo un ejercicio teórico, un ejercicio de declamación, ni andar apuntando con el dedo, sino que es en concreto cómo tú resuelves los problemas de los equilibrios entre las solicitudes de las personas, entre las urgencias, pero también en una mirada de mediano y largo plazo, y eso es muy difícil. ¿Y usted duda que republicanos y libertarios sean capaces de solucionar los problemas? O sea, yo creo que gobernar es muy difícil y por tanto tenemos que irnos a la segura. E irse a la segura es estar con personas que son probadas en ese ámbito. Y en eso Evelyn Matei claramente tiene una ventaja muy grande. ¿Y cómo maneja la candidatura de Evelyn Matei esta tensión entre que tiene que, por una parte, avanzar al centro, si no, no hay cómo ganar la elección, pero por otro lado tiene este flanco de la derecha, que a ellos además se dicen a sí mismos la verdadera derecha, como si Chile Vamos no fuera de derecha? Mira, primero hay una mini reflexión, pero a mí me parece que no hay nada más cobarde que aislarse en tu propio argumento y no estar disponible a discutir, a argumentar, a buscar razones, a parlamentar, que es lo que se tiene que hacer en el Congreso. Es mucho más fácil meterse adentro de una trinchera y dedicarse a tirar piedra, digamos, pero eso te puede funcionar o dar rédito electoral en el corto plazo, pero en el mediano plazo es imposible. Cuando uno no se imagina un país o un barrio o una comuna, lo que fuera, en donde tú convives con otras personas que son distintas, entonces no hay ningún incentivo a colaborar, sino que más bien es solo el conflicto. Es como el primero que pega el combo gana, digamos. Pero si la política se trata de eso, entonces, bueno, el país evidentemente no puede avanzar y los problemas largos no tienen ninguna solución. Y hoy día las personas lo que están buscando no es solamente una dosis de mayor esperanza, sino que también soluciona esos problemas más largos, como por ejemplo la reforma de pensiones, que fue criticada justamente por esos sectores, pero hoy día uno ve que ya no están criticando. Y no lo están porque, entre otras cosas, significó no solo que decantara, sino que es una ventaja para miles de personas hoy día y en el futuro. Entonces, ¿cómo se maneja? Toda elección cumple esa dificultad de que si tiene una primaria tiene que hablarle primero a su sector y luego después tiene que ir a buscar el 50+1, pero hoy día es imposible dar un discurso sin que todos se enteren de qué es lo que dijiste. Los tuyos y los que no son tan tuyos, digamos. Entonces yo creo que no en eso Evelyn tiene una ventaja, es conocida, tiene una trayectoria política larga y por lo mismo ella es la que permite dar mayor gobernabilidad futura porque no solamente va a estar operando con un sector más limitado, sino que un sector más amplio de la población. Ahora, esta derecha que dice que tiene las convicciones claras, no como ustedes, que tiene las soluciones más claras, no como ustedes, porque están acostumbrados a transar. O sea, esta derecha a lo que aspira es a gobernar probablemente como lo hacen con el ejemplo de Javier Milei o Donald Trump, que han gobernado por decreto, en fin, y que han tomado en 100 días, en un año y un poco más en el caso de Javier Milei, medidas súper drásticas, que son los que dicen, aquí la gente de Chile Vamos no ha sido capaz de tomar esas medidas drásticas porque no tiene claras sus convicciones. ¿Qué es eso? ¿Es una fantasía? A ver, yo creo que nosotros no estamos en la situación de Argentina pre-Milei, digamos, que fueron muchos años de corrupción política, de populismo, de demagogia, particularmente de los K, en donde a él le toca más un país con el 50% de la pobreza, con una hiperinflación, entonces obviamente que requería ciertas medidas que fueran más duras, más radicales. Ahora, a mí no me parece que el ejemplo de Javier Milei en todas sus políticas sea lo que nosotros tengamos que seguir, ni menos de Donald Trump. O sea, yo no creo en la política que significa aplastar, al contrario, sino que en una democracia justamente, la democracia es el triunfo del lugar donde las tribus pueden convivir juntas, no donde una tribu se mata a la otra. Para eso volvamos a la época previa, digamos, donde éramos nómades, cazadores, recolectores, digamos. Entonces, justamente la democracia liberal gana cuando tiene separación de poderes y permite que convivan los distintos. Y eso significa que cuando tú ganas, aunque ganes con el 50+1, igual estás gobernando para el 100%, no solamente para tu piño, para tu 50+1, que es una de las críticas además que yo lo he escuchado muchas veces a esos mismos grupos y nosotros mismos, que le hacemos a este gobierno, que cada cierto rato quiere ir a ratificar su 30%. Y es como que gobernara solo para ese 30%. Y en verdad el país no es el 30%, es el 100%. Es aquellos que se organizan y se escuchan y aparecen en las redes sociales, pero también aquellos que están silentes, aquellos que no alcanzamos a ver. Y en un voto, o sea, en una votación hoy día, que no es solo el voto voluntario, sino que el obligatorio, tiende a parecerse más a esa población que es más moderada, no conservadora, más moderada, es decir, que quiere certezas. Entonces ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que ir a apuntar. Y las convicciones, por supuesto que tienen que ser muy claras, tienen que estar muy presentes, pero suponer que uno siempre tiene toda la razón y que es lo único posible, cuáles son mis ideas,
significa que no se puede avanzar en pos del bien común. Jaime, La pensión es una de esos ejemplos, ¿no? Obviamente que hay muchas cosas del proyecto que se aprobó que no me gustaban, pero tú necesitas poner como sobre la balanza. Y en esa balanza yo creo que sin lugar a duda era muy positivo. ya que habló de convivencia y de democracia, de convivir en la diferencia, ¿qué le parecieron las declaraciones de Evelyn Matei con Checho Irane cuando habla de que las muertes entre el año 73 y 74 eran inevitables? Yo creo que es una mala expresión. Yo en esto creo haber sido también súper claro de que uno, y fue una reflexión que nos tocó hacer como a los 50 años del golpe, uno puede entender que alguien que está parado el día antes del golpe de Estado, es decir, el 10 de septiembre del año 73, te diga, oye, esto era inevitable, ¿ah? Pero 50 años después, sabiendo lo que significó el golpe de Estado, sabiendo lo que significó la dictadura, las muertes, los asesinatos, me parece que no es justificable. Y una cosa es que sea predecible que eso iba a suceder y otra cosa es decir que era inevitable en el sentido de que no hubiera ninguna otra fórmula de poder evitar las muertes que continuaron, digamos, al golpe de Estado. Ahora, en el tema de fondo, Evelyn Matei ha tenido siempre la misma línea de nunca justificar violaciones de los derechos humanos, ser una demócrata y apoyar la línea de la defensa de la dignidad humana y la democracia. Y es curioso que algunos de los que más salieron a criticar esto son los mismos que corren a aplaudir a Venezuela, Nicaragua, a Cuba, que no se atreven ni siquiera a mencionarla. Entonces, yo creo que en eso hay que tener un único estándar, y el estándar es que nunca se pueden justificar las violaciones de los derechos humanos y la violencia en la política no puede ser parte de la democracia. Ahora, es evidente que la frase sobre el golpe de Estado le da argumentos a la izquierda, como lo acaba de mencionar. Pero ¿y en la derecha? ¿Es un tema la posición de Evelyn Matei respecto al golpe de Estado? ¿Es un tema para esos votantes de derecha, los que votan siempre y los que van a votar obligados en esta elección? ¿Y que pueden dirimir la pelea entre las tres candidaturas de derecha? Yo creo que no. Yo creo que ese clivaje ya no es parte como de las decisiones, digamos, mayoritarias. Puede que haya un grupito chiquitito, digamos, pero no lo veo para nada, digamos. Y Evelyn Matei no creo que tenga que estar dando explicaciones, digamos, de su pasado en términos de que es conocido, digamos, o sea, no solo por ser hija de un general, sino que además todo lo que ella ha dicho y hecho durante todo este tiempo, y en eso lo que más queda es su defensa irrestricta a los derechos humanos y a la democracia. Y el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, y aproximadamente como en 5 horas más, 4 horas y media más, va a tener un nuevo cargo. No, pero ahí vamos a dejar que la candidata lo diga. Rol. Que va a ser anunciado por la candidata, que va a anunciar a todos sus portavoces. Claro, y su consejo político. Todo eso se anuncia más o menos a la 1 de la tarde. Jaime, muchísimas gracias por la Muchas gracias a ustedes, buen gusto. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes? Bueno, hay, además de anuncio de vocería en la candidatura de Evelyn Matei, hay comité central del Partido Socialista en medio del ruido que ha habido sobre la candidatura de Paulina Bodanovich, que no está muy contenta con que haya este ruido, pero hay ruido, finalmente. No, nada de contento. Además de eso, tenemos fecha para el comienzo del cónclave, 7 de mayo. Hay un apagón masivo en España, que también toca partes de Portugal, de Bélgica, de Francia e Italia. O sea, a los españoles también les pasa. También les pasa, a los europeos ya a esta altura. El Instituto Nacional de Ciberseguridad está estudiando la posibilidad de que se trate de un ciberataque. Porque todavía no tiene explicación, no han dado una explicación por lo menos. Lleva hora y media, más o menos. Sí, está muy complicado. Y hay elecciones en Canadá, que también es bien interesante, porque en Canadá hasta hace poquitas semanas los liberales se daban por perdidos, y con la llegada de Donald Trump y sus aranceles, el partido gobernante se ha fortalecido. Capaz y todos lo dan por ganador. Exactamente. Todo eso pasa en esta jornada, lo comentamos en la mesa de editoras, el Rat Pack de hoy, presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tenga una estupenda semana, alcalde. Muchas gracias. Con Angélica Bulnes luego en el mercado. No, está la Paula Comandario. Está Paula Comandario, Mercado. Que vaya bien con esto. Buenos días.